Esta es la conexión digital meridiana de Telesur. Bienvenidos, bienvenidas. Más noticias. Hay varias asociaciones de trabajadores rurales que continúan en apoyo al expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y en medio de todo este panorama, 6 personas iniciaron hace 2 días una huelga de hambre que es de momento indefinida. Esta huelga es para exigir la liberación del líder del Partido de los Trabajadores, del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Revisemos páginas web, portales informativos, Portal Argentino, página 12. Una huelga de hambre para la libertad. 6 militantes sociales brasileños ayunan como una protesta de presión por la prisión para Luis Inácio Lula da Silva. Ahora bien, son 6 integrantes de movimientos sociales brasileños que continúan esta huelga de hambre, esta forma de protesta que iniciaron el anterior martes para exigir la liberación del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Hay una declaración que ha dado Jaime Amorim Ignacio, que es uno de los integrantes de la Dirección Nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores y uno de los 6 huelguistas. Él indicaba que esta medida de hambre es un instrumento extremo de batalla política. En ese momento, aseguran, de la historia que vivimos en Brasil, hemos decidido echarle la mano para este instrumento para poder salvar al país del caos que se ha instaurado y no podemos dejar que el país retroceda más. En directo, Andrés Vieira, corresponsal de Telesur en Brasil y enviado especial hasta Curitiba, tiene más detalles. Saludos compañeros que nos acompañan aquí por las redes sociales de Telesur. Nosotros seguimos aquí desde Curitiba acompañando la resistencia de este pueblo en defensa de Lula da Silva. En el día de hoy la caravana del semiárido contra el hambre ya está por aquí, está coordinando las actividades desde muy temprano y en el día de hoy también coordinará las actividades ahora en la tarde y también además de eso promoverá debates aquí con la población de esa región del sur del país para denunciar el regreso del hambre a este país. Recordemos que según denuncia la articulación del semiárido de Brasil, la ASA, desde que Michel Temer llegó por medio de un golpe de Estado, ya son 7 millones de nuevas personas en la extrema pobreza aquí en este país. Así que además de denunciar estas 7 millones de personas nuevas en la extrema pobreza, ellos también exigen la libertad del expresidente Lula da Silva. En el día de hoy también es un día de visita por aquí. Llegarán 2 importantes cantantes de Brasil, Chico Buarque y también Martinho da Vila, que visitarán a Lula da Silva en la tarde de hoy aquí en la sede de la Policía Federal. Además de aquí, de Curitiba, también continúa la huelga de hambre de 6 militantes de la Vía Campesina en la ciudad de Brasilia. O sea que son los movimientos sociales intensificando sus acciones hasta el próximo día 15 de agosto, cuando será el registro de la candidatura de Lula da Silva. Y nosotros, por supuesto, seguiremos desde el sur, desde el sureste, desde diferentes puntos del país, acompañando la movilización del pueblo brasileño en defensa de Lula da Silva. Nos quedamos con las publicaciones de nuestros corresponsales. Desde André pasamos ahora a Ignacio Lemus, su cuenta oficial en Twitter, información de referencia con fotografías, además que dan cuenta de este encuentro entre el ex canciller de Brasil, Celso Amorim, con el Papa Francisco, junto al exministro argentino Alberto Fernández y el chileno Carlos Ominami, conversaron sobre la prisión de Lula, el tema que preocupa al Papa Francisco. Destaca Amorim que le ha entregado también el libro La verdad vencerá. Bueno, las reacciones no se han hecho esperar. Revisemos rápidamente en redes sociales publicaciones que se han hecho desde la propia cuenta oficial del expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en referencia a las muestras de apoyo. Esto según una encuesta que se daba en la localidad de Piauí. Y allí el expresidente Luis Inácio Lula, mire, mantiene intención de voto en 68.43%. Ante ello se ha trinado desde esta cuenta: Piauí es Brasil, Piauí es Lula. La etiqueta correspondiente: Lula libre ya. Hay otra publicación que se hace desde la misma cuenta del líder petista, del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, y es en relación a lo que ha ocurrido recientemente en Río de Janeiro con el festival Lula Libre. Te voy a sacar de ese lugar, esto decía Odair José. Y lo decía en el festival Lula Libre que ocurría recientemente en los Arcos de Lapa, en una emblemática plaza en Río de Janeiro, en Brasil. Obrigado. Boa noite. Eu quero dizer que hoje eu não poderia estar em outro lugar que não fosse aqui na Lapa.
Avanzamos, hay otros temas. Hablemos ahora de lo que compete para Colombia y La Paz. Concluyó en La Habana, en Cuba, el sexto ciclo de conversaciones entre el gobierno saliente del presidente Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y este sexto ciclo de conversaciones terminó sin ningún acuerdo sobre algún cese al fuego bilateral y temporal. Y en medio de todo este panorama, el presidente saliente de los colombianos, Juan Manuel Santos, aseguró que el nuevo gobierno del mandatario electo Iván Duque, que integra el Centro Democrático, tiene en sus manos el futuro del proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Frente a ello, publicación destacada de nuestra multiplataforma digital www.telesurtv.net titulan: Ejército de Liberación Nacional y Gobierno colombiano no acuerdan cese al fuego bilateral. La pregunta, ¿qué es lo que sigue? Ahora bien, una vez terminado este encuentro, el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano dieron por culminado el sexto ciclo de diálogos de paz que avanzaba en La Habana, la capital de Cuba, sin pactar un cese al fuego bilateral de forma satisfactoria. Ahora, pese a que no se concretó, informaron que se mantienen las intenciones de continuar con los esfuerzos para lograr la paz en todo el territorio colombiano, pero en un ambiente solidario, justo y también progresista. El documento final, si subimos un poco la página web de nuestra multiplataforma, damos con la declaración final estos diferentes puntos donde se dio por sellado el sexto ciclo de las conversaciones. Y ahí se destaca que el ciclo lo concluían y que, sin embargo, a pesar de todo lo que había ocurrido, este sexto ciclo continuaba siendo el mejor camino para la resolución de los conflictos y de la participación ciudadana, y que era el mejor camino también para lograr la paz. En directo nos vamos hasta Colombia. José Manuel Jiménez tiene toda la información. Conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, el alto comisionado para la paz, aseguró que queda congelada la mesa, pero que también quedan congeladas las órdenes de captura que pesan contra los líderes negociadores de esa guerrilla en La Habana hasta nueva orden, es decir, hasta que el nuevo presidente Iván Duque se posesione y tome una decisión sobre el futuro de la mesa de negociación con el ELN. Y parte de la publicación que hacía nuestro corresponsal, reacciones en Twitter, reacciones que se han dado en las plataformas digitales. Avanzamos. La Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, una cita que destacar: la paz queda en modo de espera. El ELN ha insistido en su voluntad de continuar en la mesa y esperar a Duque para afinar los acuerdos pendientes. Otra publicación que se hace también referencia en las redes sociales, @LorenzoCal14. Juan Manuel Santos menciona así al presidente saliente de los colombianos. Admite derrota al no lograr el cese al fuego con el ELN antes de entregar las riendas del país a su sucesor de derecha línea dura, Iván Duque, la próxima semana. Mientras que el 95% de los colombianos afectados por el conflicto no tienen lo suficiente para comer. Y quiero que por favor subamos en esta reacción para ver esta fotografía que adjunta Lorenzo. Y ahí termina este mensaje. Mientras el 95% de los colombianos afectados por el conflicto no tienen lo suficiente para comer. Avanzamos, más noticias. Un día como hoy, pero hace 65 años, se firmó en Bolivia la reforma agraria que democratizó la propiedad de la tierra, rompiendo así con el esquema feudal imperante para ese entonces. Tras la revolución de 1952, de la mano del movimiento nacionalista revolucionario, se impulsaron así posteriormente reformas y también políticas en beneficio de los sectores históricamente excluidos, como por ejemplo los campesinos, los indígenas, el sector de los trabajadores, el sector de los mineros. Frente a ello, nuestro corresponsal en Bolivia, Freddy Morales, tiene información correspondiente que ha publicado desde su plataforma en Twitter. Revisemos rápidamente la publicación. El 2 de agosto, la reforma agraria del año 1953, que inició un proceso de recuperación y redistribución de la tierra. El gobierno informó que en sus 12 años de administración se lograron avances importantes. Por ejemplo, el saneamiento y titulación de tierras pasó de 146.000 a más de 2 millones de beneficiarios. La superficie de tierra distribuida pasó de 36.000 a más de 3 millones de hectáreas. Antes la mujer estaba prácticamente prohibida de ser dueña de la tierra. Solo el 10% era propietaria, en tanto que ahora el 45% de las tierras tituladas pertenecen a mujeres. Publicación de Freddy Morales, corresponsal de Telesur en Bolivia. Precisamente nos quedamos en este país
Revisemos el portal de la casa, www.telesurtv.net. La pregunta, ¿qué cambios trajo la reforma agraria de 1953 en Bolivia? Aparecía en pantalla de la publicación. Son diferentes ítems. El primero de ellos, la incorporación de casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como consumidores. El segundo, la creación del minifundo parcela mínimamente productiva. El tercero, que se reconoció la propiedad privada, el solar campesino, la propiedad pequeña, mediana, de comunidad indígena, la de agropecuaria, la cooperativa y la empresa agrícola. Todos estos tuvieron pleno reconocimiento con esta reforma agraria. El cuarto punto, el Estado dejó de reconocer el latifundio. El quinto, la prohibición de negociar la tierra a través de la venta. El sexto, entre 1953 y 1993 se distribuyeron 57.3 millones de hectáreas en 110 millones totales de territorio boliviano. Además, la mayor movilidad de la población procurando una mejor distribución en áreas poco pobladas. Frente a ello se ha pronunciado el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en su cuenta oficial en Twitter, @EvoEsPueblo, Evo Morales Ayma Trinado. Revisemos de inmediato la publicación. Como hoy, 1998, denunciamos junto a hermanos campesinos e indígenas que el mal llamado Día del Indio, en un día nefasto que recordaba la exclusión, explotación y humillación con expropiación abusiva de las tierras a favor de grandes empresarios. Hoy celebramos nuestra liberación y hay material audiovisual de referencia que adjunta el presidente Evo Morales. Mire, presten mucha atención ustedes televidentes y todo el equipo técnico y de producción, ustedes y nosotros que tomamos agua embotellada. Hay un estudio que está destacando que el agua embotellada en diferentes formas, lugares, no es tan pura como la suelen presentar en los anuncios. Más detalles de inmediato y con ellos vamos a la pausa. Venimos. Avanzamos, más noticias. Las acciones violentas perpetradas por un grupo minoritario de la derecha desde el anterior abril en Nicaragua ha dejado hasta el momento saldo de 265 fallecidos, entre ellos 13 menores de edad, además de los asesinatos de estos grupos vandálicos que han generado también daños a bienes públicos y bienes privados que superan los 182 millones, cerca de $599.000, 182.599.000 según lo que ha informado recientemente la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz de Nicaragua. Revisemos de inmediato portal de la casa, www.telesurtv.net. Titulan, cifra de muertos por violencia en Nicaragua sube a 265. Subamos un poco más, por favor. Detallemos en el texto. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua ha anunciado que asciende a esta cifra. El número, lo reiteramos, 265 los asesinados, de los que 13 corresponden a niños, en medio de los focos de violencia generados por los grupos radicales vinculados a la oposición. El organismo ha informado que desde el miércoles 18 de abril hasta el anterior 31 de julio, los adultos fallecidos son 241 hombres y 11 mujeres. Hay un mapa, aparece ya en pantalla, si destacamos, por favor. Ha sido publicado por la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz, por este organismo nicaragüense, y aparece reflejado en la cuenta y en esta publicación desde nuestra casa periodística www.telesurtv.net. Desde allí se indica que Managua, la capital del país, concentra la mayor cantidad de víctimas de la violencia opositora con 114 fallecidos, seguido de Masaya con 35 muertos, Carazo y León con 18, Matagalpa con 16, Jinotega y Caribe Norte con 10 y Río San Juan y Chingadenga arrojan 9 personas fallecidas hasta el momento.
En directo, María José Díaz, corresponsal de Telesur en Managua, en Nicaragua, tiene toda la información. de Nicaragua rechazó la eventual creación de una comisión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos promovida por Estados Unidos y sus aliados en la región. Denunció ante los miembros de la OEA por considerar que se llevan a cabo maniobras políticas e injerencistas en su contra. Precisamente en estos momentos se está realizando una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo en Washington, en la cual se pretende aprobar una resolución que permitiría la creación de una comisión especial de 12 países para que venga a Nicaragua. Por otro lado, la Comisión de Verdad, Justicia y Paz de esta nación anunció este martes que la cifra de fallecidos del periodo del 18 de abril hasta el 31 de julio de este año es de 265 víctimas, de las cuales 13 son niños. Por su parte, el gobierno continúa llamando a la paz y a la reconciliación. Sumamos datos, me quedo en redes sociales de los corresponsales de Telesur. Inmediato vamos a ver, me colocan por favor en pantalla la publicación que hace Alina Duarte, corresponsal de Telesur. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, opina sobre la sesión extraordinaria a la que países como Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Colombia han convocado en la Organización de Estados Americanos para aprobar una resolución sobre Nicaragua, y acá está la declaración. Actualicemos, por favor, actualicemos la publicación que ha hecho Alina Duarte. Es sumamente necesario mantener esa información en pantalla. Ahí está. A rechazar definitivamente, vamos a desconocer, no vamos a aceptar la resolución y vamos a pedirle a los embajadores, a los representantes de los países en la OEA, que realmente que reflexionen, porque se está dando una situación de injerencia abusiva, de injerencia reiterativa, de estar convocando a reuniones con una consecutividad inaudita, lo cual realmente demuestra cómo el país sede de esta organización está dirigiendo y señalando directrices. Los Estados Unidos de Norteamérica señalando directrices a los embajadores de los países, algunos embajadores de los países de América Latina y el Caribe, para estar incidiendo y con una actitud injerencista desmedida con Nicaragua. Ya nosotros tenemos experiencia como país de las injerencias e intervenciones y agresiones desde muchos siglos, desde el siglo pasado para acá, pues, ¿no? Entonces, en ese orden ya conocemos cuál es la práctica, digamos, el espíritu agresivo, digamos, de los gobiernos de turno en los Estados Unidos para estar incidiendo en Nicaragua de una forma, digamos, no injerencista y agresiva también. Para la información, declaración del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, opinaba así sobre la sesión extraordinaria a la que países como Estados Unidos, México, Brasil, Perú y Colombia han convocado ante la Organización de Estados Americanos para aprobar una nueva resolución sobre Nicaragua. Declaración entonces del ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada. Avanzamos, hay otras informaciones. Los trabajadores de la mina de cobre escondida en Chile, el mayor yacimiento de cobre en el mundo, votaron a favor de la huelga legal tras rechazar por amplia mayoría una última oferta contractual de la empresa, y esto lo decía este jueves un comunicado del sindicato. Revisemos de inmediato parte de las publicaciones que se dan desde diferentes medios de comunicación. El Ciudadano de Chile titulan: no existe fuerza que sea capaz de doblegarnos. Eso lo han expresado los trabajadores de la mina escondida, que rechazan la última oferta y aprueban así la huelga. Los trabajadores esperan que a partir de esta voluntad contundente de rechazar la oferta de la empresa que se ha expresado por sus bases, se entienda la necesidad de abrir los espacios para construir un acuerdo que reconozca los derechos de todas las personas que son trabajadores de mina escondida. Aparece ya en pantalla la publicación de El Ciudadano, medio de comunicación de Chile. Corrijo, no es El Ciudadano, es El Regionalista. Si me indican por favor los datos exactos. Mayoritario respaldo de trabajadores a minera escondida, en minera escondida. Así las cosas, según este medio de comunicación, según El Regionalista desde Chile,
Titulan: el mayoritario respaldo de trabajadores a la huelga legal en la minera Escondida. El sindicato número 1 de los trabajadores de Mina Escondida anunció mediante un comunicado los resultados de la votación de sus socios y socias en medio del proceso de negociación colectiva que llevan adelante con la empresa minera. En el ejercicio democrático participaron cerca de 2.330 socios, que es una cifra histórica para el sindicato. De los votos válidamente emitidos, 1.955 aprobaron la huelga legal, que corresponde a 84% de todo este panorama, y 370 aceptaron la última oferta, que alcanza 16%. Hubo además 4 votos en blanco y 1 voto nulo. Reacciones desde luego que se han dado, nos quedamos en las plataformas digitales, en las redes sociales, avanzamos. Dubrasca Esteves: mi apoyo a los trabajadores de Mina Escondida por reclamar sus reivindicaciones salariales. ¿Dónde está el gobierno chileno?, se pregunta Dubrasca Esteves, y utiliza la etiqueta Escondido, una etiqueta además que ya se ha posicionado durante todas estas jornadas de huelga. Otra publicación, la vemos en pantalla, lo que está publicando Valerie. Huelga de AGQ, que es otro sindicato de Chile, el día 24. Hoy marchamos por la Alameda, el sindicato huelguista por los derechos laborales, y da cuenta incluso de las masivas movilizaciones que se han dado y también de la resistencia que se va a mantener en las calles en Chile, resistencia de los sindicatos y de la lucha obrera por mejoras salariales, por mejoras contractuales. En directo nos vamos hasta Chile. Tiare Valenzuela tiene más noticias. En pantalla la publicación de Tiare: 84% de los trabajadores de la minera de cobre Escondida rechazó la oferta de término de conflicto, anunciando una huelga total. Paralización comenzaría el próximo martes de no mediar una negociación de última hora. Es la publicación que hace en directo nuestra corresponsal en Chile, Tiare Valenzuela. Hablemos de otras informaciones, mucha atención. En Argentina, una bombona y una estufa de gas explotaron en una escuela, y esto ocurrió en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Las autoridades ya habían denunciado previamente la pérdida de gas, pero los reclamos no fueron atendidos por el área de infraestructura escolar de la gobernación bonaerense, y bueno, esto lamentablemente terminó en tragedia. Fallecieron 2 personas. La información la revisamos desde la cuenta en Twitter de Carolina Silvestre, corresponsal de Telesur en Argentina. Explotó una garrafa, así le dicen allá en Argentina, en una escuela de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Ya de eso las autoridades habían denunciado que se había registrado pérdida de gas, pero los reclamos no fueron atendidos por las autoridades. Y en pantalla las publicaciones que hace Carolina Silvestre. Avanzamos. Otras publicaciones de nuestros corresponsales, ya nos vamos hasta el Medio Oriente. En Siria, Hisham Wanus, cayó el último bastión de la organización del autoproclamado Estado Islámico, y esto ocurrió en Daraa, luego de la liberación del poblado de Kushair por parte del ejército árabe sirio. Detalles lo decía con Hisham Wanus. Vamos a ver la publicación. El ejército árabe sirio, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Rusa, libera toda la región del suroeste de Siria, que integra las provincias de Daraa, Zuaida y Quneitra, de las bandas terroristas. Publicaciones de nuestros corresponsales alrededor del mundo. Otra publicación que hace Hisham Wanus: las tropas sirias recuperan el control de la zona fronteriza con Jordania y el Golán sirio ocupado por Israel, mientras continúa el desminado de las zonas liberadas para garantizar un retorno seguro de los desplazados a sus hogares. Allí la información destacada de nuestros corresponsales. Avanzamos, revisemos el portal de la casa, www.telesurtv.net. Están titulando: Francia, huelga de trabajadores mantiene cerrada la Torre Eiffel. Este emblemático ícono de los franceses, entonces no tiene acceso. La torre continúa cerrada y es por segundo día consecutivo, y es a consecuencia de la huelga de trabajadores que están protestando contra las nuevas medidas de la entrada del monumento. Entre las medidas que han causado largas colas están la asignación de elevadores o ascensores separados a los visitantes que reservan los boletos por internet y que se compran también en las taquillas. El reservar la mitad de las entradas diarias de los clientes en internet, cuando antes era solamente de 20%, hace parte de los cambios que no son bienvenidos por los trabajadores. La Cruz Roja Colombiana se suma a la conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna con el fin de fomentar y mejorar la salud de los bebés en todo el planeta. Con información de referencia, despedimos esta emisión de la Conexión Digital Matutina. Será hasta la Conexión Digital Meridiana, quiero decir. Tenemos otra edición, la Conexión Digital Matutina, a las 6 de la mañana, tiempo local en la República Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, la Conexión Digital Meridiana a las 13:30 horas, tiempo local en Venezuela. Información de referencia, con ella despedimos. Hasta la próxima. Entérate y conoce más de la lactancia materna. La lactancia materna es la forma ideal de aportar a tu bebé los nutrientes necesarios
para un crecimiento y desarrollo saludable. En los primeros 6 meses debe ser exclusiva. Esto significa